Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con David del Ojo, que es fisioterapeuta, osteópata, exboxeador amateur, 2 veces campeón de España y varias veces internacional con la selección española y un buen amigo. David, bienvenido a Flow My Friend. Buenas tardes. David, hace un montón de años que dejaste el ring, pero ¿crees que hubieras sido mejor boxeador si hubieras sabido entonces todo lo que sabes ahora sobre el cuerpo humano? ¿O qué hubieras hecho diferente? Hombre, sin duda, creo que hubiera sido mejor boxeador. Sí. Sobre todo porque, bueno, nosotros tenemos una cosa horrible en este deporte que es el peso, ¿vale? Entonces, el entrenador hace su trabajo, hace su labor, pero en cuanto al peso, te deja solo ante el peligro. Ya. Entonces, bueno, pues imagínate la mentalidad de un chaval de 16, 17, 18 años, cuando le proponían un combate y, claro, se deshidrataba para los combates, pues al final la solución era, sobre todo, pues dejar de comer, ir a muchos combates, bueno, pues en unas condiciones bastante penosas, ganaba casi por justicia poética, pero sobre todo en el ámbito de la nutrición, que ahora está tan en auge, Sí. pues sí que me podían haber ayudado bastante. El deporte profesional requiere un montón de sacrificios, ¿no? Sobre todo, bueno, físicos, mentales, emocionales. No así el deporte aficionado, ¿no? ¿Tú cuáles dirías que son los errores más frecuentes que comete el aficionado al deporte cuando entrena y cuando practica? Hombre, yo diría que últimamente Sí. estamos de alguna manera asistiendo a una exacerbación del deporte amateur que casi se ve como deporte profesional. Y una cosa que se me repite mucho en la consulta son deportistas populares que entrenan casi más que los profesionales. Entonces, al final, yo creo que es muy importante tener conciencia y saber dónde uno está realmente. Entonces, dado que las pruebas son cada vez más duro, cada vez más largo, cada vez más extremo, los deportes también que nos llegan de muchos sitios, lo mismo, se propone dureza excesiva. Yo creo que estamos perdiendo un poco ese enfoque saludable, ¿vale? Entonces, yo es una cosa que trato mucho, gente que intenta hacer cosas para las que no está preparada. ¿Vale? Entonces, y eso al final tiene un coste fisiológico enorme, ¿no? Claro, igual no a corto plazo, pero a medio y a largo plazo, claro, el precio siempre se paga, ¿no? Siempre. Aparte de fisioterapeuta, eres osteópata. ¿Qué es exactamente la osteopatía y cómo llegaste a ella? Mira, te voy a empezar diciendo lo que no es la osteopatía. Bueno, es un principio. Que yo creo que mucha gente lo va a entender mejor. Sí. La osteopatía lo que no es una técnica de la fisioterapia. No brota de la fisioterapia, ¿vale? Y tampoco es me duele el cuello, voy donde alguien que me dé 3 o 4 trisquidos y luego me dé un masaje para relajarme, ¿vale? Que también está muy entendido así. La osteopatía es una medicina, ¿vale? Es una medicina que tiene un entendimiento propio acerca de lo que ocurre en el cuerpo del paciente para llegar de alguna forma hacia la patología, hacia la lesión, hacia el dolor, hacia el problema, en general hacia el fallo, ¿vale? Entonces la osteopatía lo que observa mucho son las disfunciones, que son las pérdidas de movilidad de cualquier tejido, tanto a nivel articular, como a nivel visceral, como a nivel craneal, ¿vale? Entonces, está basado en 3 pilares fundamentales, ¿vale? El primero de ellos es que ve el cuerpo como una unidad biológica. Es decir, cualquier cosa que yo haga en el cuerpo del paciente puede tener repercusiones a cualquier nivel. La segunda cosa es que la estructura y la función están muy relacionadas. Es decir, por ejemplo, si un estómago no se mueve bien en su estructura, es muy posible que funcionalmente no haga su labor, ¿vale?
Y la tercera cosa es que la osteopatía lo que promueve es la homeostasis en el cuerpo del paciente, es decir, la autocuración. Ya. Nosotros no podemos curar a nadie, ¿vale? Ni nosotros ni ningún terapeuta, pero nosotros eso lo tenemos muy claro. Entonces, lo que queremos es hacer cosas porque pensamos que en el cuerpo del paciente está todo lo que tiene que estar para que esos procesos se den de forma natural. Y encuentre el equilibrio de una manera natural. Y encuentre el equilibrio de una manera natural. ¿Vale? ¿Y cómo llegué a esto? Correcto. Llegué de forma accidental, pensando realmente que iba a ser uno de los muchos cursos que yo hacía, que iba a ser pues una herramienta más, y no es una herramienta más. O sea, no son técnicas, es una filosofía, es una forma de entender ciertas cosas, ¿vale? Entonces, o se es fisioterapeuta o se es osteópata. No sé, yo no me puedo poner el traje de fisioterapeuta para una persona y el de osteópata para otros. Ya. Entonces es un oficio diferente. Totalmente diferente. Te iba a pedir que me dieras un ejemplo. Imagina un paciente que llega a la consulta de un terapeuta con un dolor en la rodilla, sordo y generalizado. Es incapaz de dar más detalles, ¿vale? ¿Cómo lo abordaría alguien estrictamente desde la fisioterapia? ¿Y cómo abordaría ese paciente o esa lesión o ese dolor un osteópata? Vale. Bueno, al ser medicina, ¿sí? Tenemos muchas cosas en común, ¿vale? Entonces, lo primero, y como digo, es común a las dos, es hacer una buena anamnesis, ¿vale? Preguntarle al paciente. La osteopatía, ¿qué pasa? Pues que en la anamnesis da importancia quizás a otras cosas. Preguntamos cosas como, por ejemplo, cómo come el paciente, si es regular a la hora de ir al baño, qué tal descansa, ¿vale? Tiene una anamnesis particular. Luego, al igual que la fisioterapia, enfocaríamos esa rodilla con una exploración clínica, ¿vale? Una inspección, una serie de pruebas de movilidad, ¿vale? Luego unas pruebas especiales para descartar la lesión, ¿vale? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay una lesión, sí, hay una serie de pruebas ortopédicas que se tienen que positivar sí o sí. No es que te duele la rodilla, bueno, igual es esto. No, si es eso, seguro que hay una prueba ortopédica que la positiva, ¿vale? Eso es lo que nos diferencia de la fisioterapia, ¿vale? Que el fisioterapeuta ve la rodilla y dice, bueno, pues le duele la rodilla, la lesión está en esta rodilla, voy a trabajar sobre la rodilla y voy a intentar aliviar el dolor de la persona, y el osteópata realmente, el dolor no nos importa en exceso. A mí, entre comillas, no me importa lo que le duele al paciente. Lo que me importa es el por qué. ¿Por qué a ese paciente le duele la rodilla derecha y no le duele la rodilla izquierda? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo de ese paciente? Entonces vamos tirando de un hilo, porque en osteopatía los protocolos no existen, ¿eh? No existen. Eso de que, no, bueno, pues si tú te haces un esguince, se te rota la tibia y luego la pelvis, eso no existe en osteopatía. O sea, te das cuenta cuando ves cientos de pacientes. Y esa es... Básicamente uno puede ser un gran fisioterapeuta, o sea, dedicarse a la curación de las lesiones, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta de que muchas personas de las que nos caen en la consulta no están lesionadas, ¿vale? ¿Cómo que no están? ¿Qué quiere decir? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué quiere decir que no están lesionadas? Pues que cuando una persona viene a la consulta, ¿sí? Básicamente viene por tres cosas. Porque una persona está enferma, ¿vale? Gracias a Dios es el menor porcentaje de los casos, pero viene un señor de 50 años que le duele un hombro y antes de hacerle la anamnesis y la exploración, yo no sé si tiene un problema en un tendón o si le está dando una angina de pecho, no lo sé, claro. ¿vale? Luego hay otro porcentaje de gente que es la gente que se lesiona, ¿vale? Pero ¿qué es una lesión realmente? ¿Qué entendemos por una lesión? Una lesión es un daño en un tejido, ¿vale? Que por lo general el deportista, en este caso, suele saber exactamente cuándo se lo ha hecho, cómo se lo ha hecho, tiene una serie de signos y síntomas, hay una inflamación, siempre puede doler igual, ¿vale? Y ese es un porcentaje muy bajo de la gente que viene a la consulta, ¿vale? Y luego está lo que nosotros tratamos en osteopatía,
una persona que no está ni enferma ni lesionada, pero que está disfuncionada, que tiene un problema, que tiene un dolor. Porque cuando a una persona le tiene una lumbalgia, ¿dónde está la lesión? ¿Qué es una lumbalgia? Una lumbalgia es un síntoma. Es algo abstracto casi, ¿no? O sea, es un síntoma de... Claro, claro. Entonces a mí no me interesa el qué. Lo que me interesa es el por qué. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cuerpo de esa persona para llegar a ese final? Porque para nosotros la lumbalgia es el final, no es el principio. Entendido. Volvamos un poco al tema del deporte, David. ¿Ya se acepta como algo normal que el entrenamiento de fuerza en el gimnasio no es solo de los deportes que requieren fuerza o mucha explosividad, ¿no? Ya es normal ver a deportistas como corredores de fondo o golfistas entrenando en los gimnasios, ¿no? Pero muchas veces ocurre que, yo lo veo y se ve en general, que repiten los patrones de movimiento de su propio deporte. ¿Esto tiene sentido? Por ejemplo, un golfista que probablemente ya hace el movimiento del swing en el campo 500 o 5000 veces a la semana y va al gimnasio y vuelve a repetir ese movimiento con la máquina de polea. ¿Eso tiene sentido? ¿O cómo ves tú esto? Hombre, depende en el contexto que nos coloquemos. Es decir, si las cosas se hacen con un porqué, adquieren sentido. Ya. Si lo extrapolamos, por ejemplo, al deporte de élite, ¿vale? En el que es tan importante el equipo multidisciplinar. Es decir, hay una serie de técnicos y de entrenadores que a través de una serie de programas informáticos ven en ese movimiento del swing donde exactamente el deportista pierde fuerza, tiene un fallo, deteriora la técnica, ¿vale? Yo, como osteópata o un terapeuta manual o un fisioterapeuta, se encarga de que ahí en ese movimiento no haya ninguna restricción fascial, que no haya ninguna restricción articular, que todo vaya como tiene que ir, ¿vale? Si luego el preparador físico opta por, mediante un juego de poleas, trabajar sobre ese vector que pierde fuerza porque lo puede hacer, ese trabajo realmente puede tener adquiere sentido. Siempre y cuando, en un deporte como esos, que es unilateral, se trabajen las compensaciones. Si no, no hay sentido. Ahora, pues si un señor que es un aficionado, sin ningún tipo de criterio, se pone en el gimnasio a hacer lo que a veces buenamente él cree que es un swing perfecto tal y bueno, pues lo que le puede ocurrir es que o se acabe lesionando o tenga una sobrecarga o el trabajo no tenga absolutamente ningún sentido, no haya mejora. ¿Vale? ¿Hay algún ejercicio, hablando de esto, ¿no? ¿Hay algún ejercicio o movimiento de gimnasio que tú consideres o que creas que es lesivo? Quizá, o por un lado, que sea lesivo intrínsecamente en sí el ejercicio, o que pueda ser lesivo si no está hecho correctamente. ¿Hay algún grupo peligroso de movimientos de gimnasio? Hombre, en cuanto a gimnasio se refiere, yo lo que más consulto son los hombros. Hombros. ¿Vale? Pero creo que no es por el hecho de los ejercicios en sí. Quizás sí por la realización de los ejercicios. Pero lo que más es que podemos hacer, por ejemplo, muchas veces pues en los problemas de rotadores, que pues las típicas preguntas, oye, pues estos el levantar el peso por encima, este press Arnold de levantar el peso por encima de la cabeza, pues hombre, si tú le haces bien, no tienes por qué tener ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que quieres levantar 50 kilos en cada mancuerna y eso no es natural, ¿vale? Entonces, la gente no es que haya algo que digas, uy, es que yo eso ni lo hago. Es que o lo hace mal o lo hace a mayor intensidad en cuanto a peso se refiere, que lo que yo siempre apelo un poco al criterio, al sentido común, ¿no? O sea, si tú, jolín, lo haces todo bien, te colocas bien, pero luego no eres realista a la hora de mover los pesos, pues ahí viene el problema, lo normal es que te lesiones. Ahí viene el problema. Hemos dejado de oír hablar tanto, se sigue oyendo los términos, pero parece que se oye menos los términos flexibilidad, elasticidad, y hemos empezado a oír hablar de movilidad, ¿no?
vemos a gente, también a deportistas de élite, pues masajearse los músculos con rollos de foam y presionar las articulaciones con pelotas duras. ¿Qué es esto de la movilidad, David? Hombre, al final todo esto va muy rápido, ¿vale? Esto de las terapias manuales, de la medicina osteopática va muy rápido. Entonces, bueno, pues términos que antaño se consideraban más importantes, ahora no es que no se consideren importantes, sino ahora hay ciertas cosas, pues como por ejemplo ahora parece que todo el mundo le da por hablar de las fascias, de la movilidad de las fascias, de los problemas somatoemocionales. Bueno, pues de alguna manera el deportista de élite, y por qué no el deportista popular también, bueno, pues adapta ciertas cosas a su autotratamiento. ¿Vale? Entonces, hay una cosa que les digo mucho a los pacientes en la consulta, que se lo digo medio de broma, medio en serio, ¿no? Pero les digo, yo soy apretólogo. Yo voy por allí buscando, y aquello que está gordo, o aquello que está sensible, o aquello que está duro, hay trabajo. Eso me llama a mí la atención. ¿Vale? Pues quizás ese deportista, pues mediante esa pelota o ese foam, pues esté haciendo énfasis desde, sin saberlo, puntos de acupuntura, fascia, puntos gatillo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora mismo forma parte del propio bienestar del deportista. ¿Qué hábitos generales de vida dirías o recomendarías que, siendo muy sencillos de implementar, puedan tener un mayor efecto en la longevidad en la práctica del deporte aficionado? Algo que sea muy sencillo, que no cueste gran cosa, pero que pueda permitir a ese deportista de fin de semana o esa persona que hace deporte 2 o 3 veces por semana seguir haciéndolo dentro de 2 o 3 décadas. Pues mire, yo básicamente en la consulta lo que veo mucho es que, bueno, pues bajo mi punto de vista hay 4 pilares fundamentales, ¿vale? Y bueno, por lo general, pues como somos humanos, pues cojeamos de uno o cojeamos de varios. Entonces, si uno quiere estar haciendo deporte hasta el final, a ver, lo primero es, vuelvo un poco a lo de antes, el sentido común, ¿no? O sea, saber dónde, ser realista con uno mismo. Es como a mí, a veces veo compañeros y me dicen, jolín, vete al gimnasio y a hacer unos guantes, jolín. Si es que ahora te coge un chaval de 20 años y te quita la cabeza. O sea, es que tienes que tener cuidado, porque tú tuviste tu momento y ahora, pues bueno, pues puedes ir, pues puedes estar ahí. Entonces, dentro de esos 4 pilares fundamentales que te hablo, el primero de ellos es el entrenamiento. O sea, si queremos hacer algo, si queremos dedicarnos a correr, si queremos dedicarnos a ir en bicicleta, hay que entrenarse, ¿vale? Porque bueno, pues no voy a entrar a la fisiología, pero eso crea una serie de caminos neuronales, de todo, ¿vale? Lo segundo es el descanso, ¿vale? El descanso es básico. ¿Y qué pasa? Que cada vez que vamos cumpliendo años, el descanso va haciéndose más importante. El otro día en un curso nos hablaban de Cristiano Ronaldo y nos decían que el tío duerme 12 horas diarias, ¿vale? Entonces, jolín, o sea, hay que ser realista desde el punto de vista de que, jolín, pues si tú, yo qué sé, pues trabajas 8 o 10 horas, o eres autónomo, o eres tal, luego tienes tu familia, luego tienes tu vida social y quieres ser triatleta, pues, jolín, pues te vas a arriesgar. Igual no es realista, ¿no? Claro, ¿vale? La tercera cosa es la nutrición, ¿vale? Eso cada vez está cogiendo más impulso, ¿vale? Se está estudiando mucho y eso es básico. O sea, somos lo que comemos y si tenemos una dieta mediocre, pues en nuestra práctica deportiva seremos bastante mediocres, ¿vale? Y lo último, y ahí, bueno, pues es donde entro yo, habría que pasar de vez en cuando por el taller, ¿vale? Yo creo que con esas 4 cosas y un poco del sentido común, creo que podríamos estar haciendo deporte hasta el final. Qué bien. En cuanto al bienestar físico, ¿hay algo, no sé, quizá ya me has contestado en parte, pero ¿hay algo que hoy se considere una verdad universal, algo aceptado universalmente hoy en día, que tú creas que tarde o temprano se demostrará que no es cierto?
por ejemplo, no sé, hace años se decía que las grasas eran malísimas, ¿no? Y ahora ya se empieza a saber, o ya se sabe, que las grasas, siempre y cuando sean buenas, son muy saludables, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algo en el plano de lo físico que tú creas que tarde o temprano se sabrá que no es cierto? Hombre, es una pregunta difícil, es una pregunta difícil. Yo un poco, pues en las cosas que ahora puedo andar metido, porque la osteopatía es extensa, te diría que dentro del campo de la nutrición hay muchos dogmas, hay muchos dogmas que se van a ir rompiendo poco a poco, ¿vale? Porque la gente tendemos mucho a hablar siempre un poco de los estudios científicos, de la ciencia, ¿vale? Pero la ciencia, con todos los respetos, jolín, es que hoy es bueno comerse un aguacate y dentro de 5 años es horrible comerse un aguacate, ¿sabes? Entonces, yo creo que las verdades absolutas existen a medias, ¿vale? Entonces, sí que te diría que dentro del campo, bueno, de la osteopatía ya no te quiero ni hablar, porque todos somos clínicos, se investiga poco, y nosotros tenemos también una serie de verdades que nosotros vemos cada día en la consulta, pero que, bueno, que tampoco podemos demostrar, ¿vale? Pero yo, si tuviera que quedarme con algo, te diría que en el campo de la nutrición, yo de lo que veo, de lo que leo, humildemente, creo que se van a romper dogmas de aquí a unos años, sí. David, ¿qué separa un terapeuta excepcional de uno que simplemente hace muy bien su trabajo? Hombre, muchas cosas. Muchas cosas que intentaremos ir haciendo, pero sobre todo, ¿no? Mira, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Mira, hay una diferencia muy grande que es la formación, ¿vale? La formación es muy importante, porque cuando uno, como en mi caso, cuando uno acaba fisioterapia, rápidamente entra en un bombardeo espectacular de este curso, del otro, de tal, de no sé qué. Entonces, al final, te das cuenta de que lo que haces es coges todo lo aprendido en esos cursos y se lo vuelcas al paciente, ¿vale? Entonces, una de las cosas para las que a mí me sirvió mucho la osteopatía es para tomar un hilo conductor, para saber por qué, cuándo debo hacer una cosa, por qué, y tener una forma de trabajo, una metodología, porque con una metodología te confundes menos. Pero lo primero que hay que tener es mucho tiempo. Tiempo que el que tú quieras para poder dedicarlo a ir a sitios donde viene gente a hablar cosas interesantes para que tú las puedas aprender. Luego es también importante el dinero, ¿vale? Porque esa gente que viene a España, que osteopáticamente todavía estamos en ropa interior, viene cobrando muy caro. O sea, vienen de otros países donde la osteopatía está de otra manera y dan grandes formaciones, pero no son baratas. Y luego hay que tener mucha energía también para estar trabajando durante toda la semana y coger el fin de semana o cogerte tu mes de vacaciones e irte a escuchar a una persona. Pero vamos, te podría enumerar voluntad, no echarse nunca para abajo, siempre tener... Porque claro, son muchos factores, el ego del fisioterapeuta, ¿no? El ego del terapeuta, ¿no? Cuando dices, este paciente, le he hecho una maravilla aquí, y a la semana que viene tú estás esperando a ese paciente, ¿qué tal? Y el paciente te dice, igual. Y dices, madre mía. Entonces, eso es duro, ¿no? Todo esto va adquiriendo forma a lo largo de los años, ¿vale? Pero siempre estamos buscando ese top, ¿vale? Claro. Que no es fácil. ¿Qué parte de tu trabajo te da más satisfacción? Bueno, pues cuando una persona me dice que le he podido ayudar, básicamente. Esa parte es la mejor, ¿no? Es que me da igual que sea deportista, me da igual que sea una señora, me da igual que sea un niño. Cuando viene alguien a la consulta que realmente le ves preocupado, porque hay que tener buena capacidad de empatía, y le ves que te está contando las cosas y le ves que eso realmente le preocupa, y tú a veces tocas ciertas teclas y su cuerpo le lleva a algún sitio y el paciente viene agradecido, viene contento, oye, me has ayudado. Eso es básico.
sin violar el secreto profesional y entrar mucho en detalles, descríbeme una conversación que te haya costado mucho mantener como terapeuta. Pues mira, básicamente, más que entrar en algún paciente, te diría que una de las cosas que más me cuesta es, de alguna manera, cuando hablo, por ejemplo, con un paciente crónico, sí, y le pido que haga un esfuerzo intelectual para darse cuenta de que, o sea, el hecho de venir a verme, si él no hace algo, no va a cambiar casi nada, ¿vale? Cuando una persona tiene un dolor y tiene un dolor desde hace 6, 8, 10 años, o cambia algo o es difícil. Y eso es una cosa, sobre todo, claro, cuando esa persona pues está acostumbrada pues a ir a un sitio, con todos los respetos, a darse un masaje, o a hacer unos estiramientos, o a ponerse una máquina de calor, ¿vale? O sea, esa es una cosa básica, bastante importante. Y luego, bueno, pues te diría que casi cualquier conversación con cualquier buen deportista que no está dispuesto a parar, ¿vale? Esa es otra de las cosas más difíciles, ¿vale? Que como buen deportista pues les cuesta. ¿A qué te cuesta decir que no, David? Pues a todas las cosas que me gustan. Casi todo, ¿no? Pues a cualquier cosa, pues desde un buen paseo, a una buena película, a estar con mi familia. Y bueno, pues también me cuesta decir que no a un paciente cuando me llama que está hecho polvo y jolín, y no tengo tiempo y me tengo que quedar hasta las 10 de la noche en la consulta. Pues también me cuesta, no solo las cosas buenas. Claro. Y la última pregunta, David. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el David del Ojo de 20 años, estaría ahí estudiando a tope, supongo, y peleando también, ¿no? ¿Qué le dirías o qué consejo le darías? Pues hombre, no es por dar así como mucho asquito, ¿no? Pero le diría, jolín, pues sigue como lo estás haciendo, que yo creo que tu labor es buena, que yo me encuentro bastante satisfecho con lo que hago, soy feliz con lo que hago, y creo que bueno, que esto es un camino, y bueno, me gustaría simplemente estar dentro de ese camino en el que me encuentro ahora, dentro de 10 años, seguir aprendiendo, seguir emocionándome cuando oigo cosas importantes acerca de mi oficio, que mi oficio estuviera mejor, bueno, pues esas cosas tan simples y tan complicadas a la vez. Pues David, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Flow My Friend. Un placer ha sido mío. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. A ver si hacemos una segunda parte y continuamos. Seguro. Venga, gracias, un placer. Chao, hasta luego.